Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Soy Laura Peidró, redactora jefa de IM Farmacias. Muchas gracias por estar aquí. Yo enseguida daré la palabra a José Antonio Andreu, CEO de ShopperTech, porque lo que nos va a contar en los próximos minutos nos interesa a todos. El cliente está cambiando. Eso es innegable. Ya no busca ni quiere lo mismo que hace unos años. Tiene más herramientas al alcance de la mano, más información, más oferta, nuevas preferencias. Ante esta realidad, ¿qué puede hacer la farmacia para adaptarse a estos nuevos hábitos? ¿Qué puede hacer para mejorar su experiencia de compra, para captarlo y fidelizarlo, para que quiera volver una y otra vez? ¿Está preparada la farmacia para competir? El estudio PharmaShopper 2024, elaborado por ShopperTech, da respuesta a esta y otras cuestiones que José Antonio nos detallará a continuación. Aprovecho para recordaros que si os quedan dudas o queréis incidir en algún aspecto en concreto, podéis formular todas las preguntas que tengáis a través de la pestaña llamada Preguntas que encontraréis en la parte inferior derecha de vuestra pantalla. José la responderá una vez haya terminado su intervención. Nada más por mi parte. José Antonio, muchas gracias por compartir la tarde con nosotros. Siempre es un placer contar con tus conocimientos y con tu punto de vista sobre la situación del sector. Cuando quieras, somos todo oídos. Pues muchísimas gracias, un verdadero placer, y dar las gracias a IM Farmacias por darnos la oportunidad de presentar pues esta interesante historia sobre cómo están cambiando los hábitos de compra. Yo lo primero que voy a hacer va a ser compartir pantalla para poder empezar la presentación. A ver, yo creo que... No, pantalla 2, no, pantalla 1. Vale. Estamos viendo, no está compartiendo pantalla, ¿verdad? Dejar de compartir, voy a intentarlo de nuevo. Un momentito. Creo que ya tenéis la presentación aquí. Ahora sí, José. Ahora sí, perfecto. No, así no. ¿No? ¿Lo veis bien? ¿Lo habéis visto la pantalla completa? No, pantalla completa no. Tienes que darle a pantalla completa, pero tienes la pantalla que toca. Ahora no lo estáis viendo la pantalla completa. Espera un momento. ¿Por qué? Esto... Me parece que vas a tener que pasar al PDF porque no me deja... Pues sin problema. Compartimos PDF o lo hago yo si quieres. Lo vuelvo a intentar si acaso. Está ya ahora. Mira, lo tengo ya. ¿O eres tu presentación? Ahora sí. Eres tú. Vale, todo tuyo. Pues muchas gracias. Como os estaba comentando, vamos a hablar hoy de cómo está cambiando el cliente de la farmacia, el comprador de la farmacia, y la presentación está orientada hacia cómo puede la farmacia competir en este entorno. Yo simplemente vamos a presentarnos y contaros un poquito, aunque algunos de vosotros probablemente nos conocéis. Nosotros somos una compañía que básicamente tomamos decisiones basadas en datos. Trabajamos en el ámbito de la inteligencia de cliente, en retail y en consultoría basada en datos. Además, aunque tenemos el 60% del negocio en farma, también trabajamos fuera de farma y hemos trabajado en el pasado con algunos de los principales retailers, sobre todo en gran consumo. Llevamos 14 años de experiencia. El primer estudio PharmaShopper lo lanzamos en 2011. Hemos hecho de todo para convencer al consumidor comprador y al cliente de la farmacia, y como especialistas en punto de venta, pues también hacemos muchas cosas relacionadas con el ámbito de retail. Y una de las cuestiones es que hacemos cosas directamente con las farmacias y también en algunas ocasiones a través de laboratorios, con lo cual tenemos bastante experiencia de lo que es el canal farmacia. Ahora vamos a hablar ya directamente de qué está pasando. Primero, desde la perspectiva del laboratorio, esto es del estudio que hicimos y del barómetro que hacemos sectorial todos los años con IM Farmacias. Sabemos que desde el punto de vista de los laboratorios son conscientes que el consumidor comprador está cambiando. Cuando le preguntamos en el mismo estudio a las farmacias, el 68% de las farmacias decían que sus clientes son ahora más sensibles a precios y un 65% que compran más en otros canales.
Además de nuestro estudio Pharmasoper, que es lo que vamos a presentar hoy, que para que os hagáis una idea, pues hemos hecho 16.000 encuestas a compradores de las categorías, como si dijéramos, de Consumer Health o venta libre en farmacia. Además, el estudio lo terminamos a finales de julio, principios de agosto, con lo cual está bastante vigente. Y aquí lo que nos decían los compradores y lo más nos sorprendió es que, evidentemente, sabíamos que el consumidor, comprador y cliente de la farmacia es más sensible al precio, pero hay una mayor planificación de la compra, se comparan más precios y se compra más en promoción. También hablaremos del tema de la compra en otro canal. Estos canales. Estos son datos de IQVIA, están actualizados a agosto. Ahora han salido recientemente los de septiembre, pero básicamente para que os hagáis una idea, pues tuve que actualizar esto para la última presentación que hice hace menos de un mes y el dato era un poquito más bajo, quiere decir que continúa ganando peso lo que es la parafarmacia y online o lo que se vende fuera del canal farmacia con las mismas marcas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que la parafarmacia evidentemente es el canal principal, con ese 18,5% y online un 8,4%. Y una de las cuestiones es que la parafarmacia lleva creciendo los 2-3 últimos años y está creciendo en facturación, en entornos de entre un 18 y 20%, tanto en 2022-23, y en este año, aunque se ha reducido algo el crecimiento, está también en niveles de un 14-15 por encima de la farmacia. Y en el último año móvil ha ganado 1,5 puntos de cuota de mercado lo que es el canal farmacia. Entonces, y aquí nosotros nos preguntamos qué debemos hacer desde la farmacia para competir, qué debe hacer la farmacia para fortalecer su negocio y cómo los laboratorios también pueden ayudar a la farmacia a competir con otros canales, con el conocimiento que tienen de su consumidor, comprador. Estos son los puntos que vamos a ver en la presentación y voy a entrar uno a uno a enumerar, que son 10, como si dijéramos, cuestiones clave que hemos identificado en cómo están cambiando los hábitos de compra. La primera cuestión es que nos hemos digitalizado, somos digitales. Buscamos más información y el canal online como medio es una referencia. Sí es verdad que lo veremos que como canal de compra es importante, pero que en los niveles que estábamos viendo, pues estamos en niveles como está, por ejemplo, la perfumería en ese entorno del 8-10%. Evidentemente hay canales que el online es mucho más importante, pero como medio no hay ninguna duda de que ha ganado relevancia. Y esto lo vemos con la perspectiva que tenemos histórica. La primera vez que preguntamos este tipo de preguntas relacionadas con el ámbito digital, lo hicimos en 2014 y en ese momento tan solo un 9% hace 10 años buscaba información online de las categorías y productos que había comprado, ¿no? Vemos que en 18 subió a un 30% y que ahora está en un 62%, lo cual quiere decir que buscamos prácticamente casi de todas las categorías y productos que compramos. Esto además es específicamente con respecto a las categorías que se venden en farmacia. Además, como parece y podíamos intuir, son las generaciones más jóvenes las que buscan más información online. Y veis de manera muy clara también que los compradores de parafarmacia y de los canales de online buscan mucha más información, con lo cual tienen un perfil ligeramente distinto al comprador de farmacia. Y eso es relevante. Vemos que las nuevas generaciones están más digitalizadas y básicamente tienen más fuentes de información y más referencias a las que acudir. Cuando preguntamos dónde buscan información, esto es como si dijéramos una pregunta interesante. Evidentemente Google es lo que o sigue siendo en un futuro seguramente que ChatGPT ganará incluso adeptos y sabemos que Amazon incluso pues tiene en algunas categorías de productos un referente, pero cuando preguntamos la pregunta importante es ¿qué influye en la compra? Y vemos que el farmacéutico evidentemente es una fuente de referencia para el consumidor comprador de farmacia, de productos en farmacia. Ahora vamos a ver, hemos visto la importancia que tiene el tema de la búsqueda de información, pero una de las cuestiones es que no solo buscamos información, sino con este entorno y con lo que ha ocurrido en los últimos años, especialmente los dos, con las subidas de precios, buscamos mucho más precio. Y esto es una cuestión que vemos cuando estamos hablando de qué buscamos, vemos que básicamente con respecto al año pasado, pues estábamos viendo que en el estudio nos salen algunos ítems menos y tanto si lo hacemos así como normalizamos, lo que estamos viendo es que básicamente el ítem de precio es el que gana relevancia con respecto al resto de las cuestiones que se están buscando, ¿no? Además, otra de las preguntas que tenemos importantes en nuestro estudio es si comparas precios con otros canales. Y aquí es interesante ver que con respecto a 2022, que hemos cogido la referencia, porque en 2022 hicimos el estudio a principios de año
prácticamente lo terminamos cuando empezó la guerra de Ucrania, que supuso también un incremento de costes por la guerra y otra serie de cuestiones. Aquí lo que estamos viendo es que cada vez buscamos en un entorno en el cual el precio es relevante, pues se busca más precio y que además las generaciones más jóvenes, vemos que todas las generaciones en general están buscando más precio, pero vemos que las generaciones más jóvenes son las que más están buscando precio. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, vemos que normalmente cuando estamos buscando precios en otros canales, pues los canales online ganan mucha relevancia. También canales en los cuales pues tenemos una compra frecuente y visitamos tiendas que visitamos. Pero online y Amazon vemos que es uno de los referentes en cuanto a búsqueda de información y búsqueda de precio. Cuando vemos lo que es la comparación de precios por canales, vemos que los compradores de venta online y los compradores de parafarmacia buscan más precios y comparan más precios con otros canales, ¿vale? Y vemos también abajo donde comparan que suele haber pues bastante coincidencia porque las fuentes son muchas veces pues las mismas. Esto es una diapositiva que he recuperado del barómetro que hacemos con IMEA Farmacia todos los años, del último barómetro que hicimos, en el que preguntamos cómo cree que la situación económica actual está afectando el comportamiento de sus clientes. Y vemos que era lo que podíamos al principio, que la farmacia entiende que sus clientes son más sensibles a precio, que compran más en otros canales, que compran menos por impulso, marcas más baratas y compran más en promoción, ¿no? Entonces, estos son algunos de los comportamientos que desde la farmacia están percibiendo de cómo se comportan sus clientes. Esta también es una diapositiva que esta es de nuestro estudio de Shopper. Y aquí lo que estamos viendo es en qué medida le preguntamos que los hábitos de compra están cambiando como consecuencia de la crisis económica. Aunque en 2022 probablemente nos estaban contestando otra cosa, porque no solo la crisis económica, sino estábamos más cercanos a la pandemia. Aquí lo que estamos viendo es que en los últimos años los hábitos de compra están cambiando de manera muy significativa. Y esto es interesante porque es importante monitorizar estos cambios para adaptar tanto las estrategias desde el punto de vista de laboratorios como también las estrategias que estamos adoptando en la farmacia, ¿no? Y una cuestión básica es que el otro día leí un artículo muy curioso en Estados Unidos que estaban muy preocupados porque la percepción del crecimiento de los precios o de la inflación y la inflación real eran distintas. Entonces, una de las cuestiones es que cuando hablamos de inflación, el consumidor comprador no está solo viendo el dato actual que probablemente pues está en unos niveles muy aceptables y por debajo de un 2%, aunque ahora crecerá algo de cara a final de año. Lo que está viendo es que desde 2000, por ejemplo, 19, básicamente ha habido un crecimiento de los precios, sobre todo de las cuestiones a la compra de lo que es productos de gran consumo, productos más habituales como son la alimentación, muy significativa en niveles por encima del 30%. Y lo que está viendo sobre todo es que los salarios no están subiendo a la vez, con lo cual la percepción que tiene de pérdida de poder adquisitivo es bastante evidente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que casi toda la gente, cuando le preguntamos si la inflación y la situación económica está impactando sus hábitos de compra, hay una grandísima mayoría que nos dice que impactan. De hecho, solo hay un 4% que te dicen que no están impactando. Y vemos que en distinta medida están impactando mucho o poco, y vemos que prácticamente ese 31 más 12, que es un 43% de los compradores, piensan que el impacto es significativo. Y ya la perspectiva del cliente y con consumidor comprador, aquí vemos una cosa parecida a lo que nos decía la farmacia, que el consumidor comprador, y para mí el tema de planificación es una de las cuestiones que hemos visto en el último año que más ha cambiado, planifica más, compra más, compara más precios, compra más en promoción y consume más marcas distribuidas en marcas blancas que antes. Y en el tema de la formación, una de las cosas que nos decían los farmacéuticos, por ejemplo, es que en algunos casos hay consumidores compradores que van buscando propuestas de precio más económicas, ¿no? En el caso de AMD, deciros que somos el segundo país de Europa, me parece que después de Suiza, en lo que es cuota de marca distribuidora en valor, está en niveles cercanos al 50%, y esto no era así hace 20 años, donde no estábamos en esos niveles de importancia de la marca distribuidor, ¿no? En España es importante y tenemos por el perfil de comprador que tener bastante cuidado con lo que es propuestas de precio, ¿no?
Y digo tanto fabricantes como farmacias, porque al final, si vendes un producto a un precio superior a tu cliente, pues al final el margen a lo mejor porcentual puede ser un poco menor, pero el margen monetario puede ser significativamente mayor. Vamos a ver ahora la importancia de las redes sociales, que los influencers están ganando mucha relevancia y han ganado relevancia en los últimos años. De hecho, aquí lo que vemos es que una de las cuestiones es que cada vez hay más presencia y uso diario de determinadas redes sociales, que estamos presentes en distintas redes sociales dependiendo de la edad que tenemos, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos que Instagram es la red clave para el consumidor comprador de farmacia, que además en las generaciones más jóvenes está algo más presente, que además en las generaciones más jóvenes no solo usan Instagram, sino también son usuarios de TikTok. Sin embargo, las generaciones más veteranas pues no usan TikTok. Y sí es verdad que usan algo más Facebook, aunque Facebook en general lo que está haciendo es decreciendo lo que es usuarios diarios en favor de Instagram. Esta es también un gráfico que he recuperado del barómetro que hacemos con IME Farmacias, y desde la perspectiva de farmacias lo que vemos es que la farmacia cada vez más también está apostando por las redes sociales, especialmente también por Instagram de manera bastante significativa. Y hemos querido recoger no solo el tema vemos aquí al final la presencia del consumidor comprador o cliente en redes sociales, sino el impacto que tienen los influencers. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez los influencers tienen más impacto en lo que compramos. A la izquierda tenéis la evolución desde 2020 en la pregunta en qué medida piensas que los influencers que influyen en tus compras. Esto es verdad que es general, no es específico, que lo preguntamos por categorías, pero vemos que es general. Y de las categorías compradas en el último año, que ponemos una serie de categorías, aunque tenemos la información a nivel categoría, para ver un poco el perfil del comprador, vemos que está comprando, está como si dijéramos influenciado en bastantes categorías, ¿no? Pero además, no solo los influencers generalistas tienen impacto en nuestro negocio, sino que los influencers farmacéuticos cada vez son y sois más importantes. Aquí lo que estamos viendo es a quién sigue. Le preguntamos a la izquierda de los influencers farmacéuticos a qué perfiles sigues, y lo que estamos viendo evidentemente es que en número, como si dijéramos, la farmacia habitual gana. Es verdad que luego los top influencers farmacéuticos, pues sabemos por nosotros qué hacemos y monitorizamos, tenemos un servicio que monitoriza la audiencia, pues aproximadamente 50-60 perfiles tienen 3 millones de audiencia, lo cual es muy significativo. Y además es verdad que cada vez está menos concentrado, porque lo que está apostando la farmacia es por desarrollar lo que es las redes sociales como un punto clave de contacto con lo que son sus clientes y el entorno. No es verdad que con la red social no solo llegas a tus clientes en el entorno inmediato, pero es una forma de relacionarte muy eficaz con lo que es, sobre todo, para contactar con clientes que probablemente a lo mejor son más digitales. ¿En qué medida piensan que influyen en las compras? Y como veis, el grado de influencia es incluso superior en algunos casos a lo que es el perfil generalista, ¿no? Y incluso tenemos una pregunta que si ha comprado producto específicamente que ha recomendado un influencer, y nos dicen que sí, ¿no? Que no está aquí. Que nos dicen, creo que es un 50 y tantos % de los que siguen a influencers farmacéuticos dicen que han comprado alguna vez un producto que le ha recomendado un influencer farmacéutico. Ahora vamos a la parte de aumento de la compra en nuestros canales, que es un poco, veis el punto 5, eje central de la presentación, y yo creo una de las cuestiones que más nos preocupan en los últimos tiempos del negocio de Consumer Health en farmacia. Lo primero, estos son datos de IQVIA. Lo que hemos hecho ha sido quitar la parte de online porque nos distorsionaba. Había un crecimiento, sabéis que online tuvo después de la pandemia un crecimiento, creció mucho en la pandemia, tuvo una especie de pasito atrás, porque paso no podemos decir. Y en los últimos año y medio, 2 años, pues tiene también un crecimiento significativo. Aquí lo que vemos es, básicamente, como veíamos antes, pues el peso de la parafarmacia está en niveles del 18%, mientras que el peso de online está en niveles más bajos, con lo que con esta diapositiva queremos focalizar el tiro en que la parafarmacia está ganándole cuota de mercado a la farmacia. Además, esto nosotros lo vemos de distintas formas. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que sube el porcentaje de shoppers que compran en parafarmacia. El tema básico es que están ganando el negocio,
probablemente porque los que compran algo más, pero también porque están ganando consumidores compradores que a lo mejor antes no compraban en farmacia y parafarmacia y ahora sí. Esto es interesante y yo creo que mi hipótesis de trabajo siempre ha sido en que la parafarmacia ha decidido, sobre todo algún tipo de parafarmacia, como pueden ser las perfumerías, apostar por estas categorías, y una de las cuestiones que ha ocurrido es que ellos han apostado y también han incrementado surtido. Al incrementar surtido de marcas que son referencia en farmacia, también han conseguido que el negocio crezca. Pero también una de las cuestiones que poníamos en un post es que en épocas en las cuales hay mayor sensibilidad a precio, el precio y la promoción son ejes de cambio de canal, y además una de las cuestiones que ocurre es que cuando cambias de canal muchas veces pues se cambia de marca porque el entorno al que te enfrentas es distinto. En cuanto a lo que es el tema de online, aunque estamos centrados en la parafarmacia, online el crecimiento es estructural. Sí es verdad que vemos que la curva que a la derecha, que es la de productos farmacéuticos, según el informe que hace la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, que está lo saca con bastante retraso, pero que es bastante interesante, aunque los productos a lo mejor no están todos recogidos, estamos recogiendo cosas que no son exactamente iguales, pero lo que vemos es que la pandemia lo que hizo fue que crecieron categorías de productos que no eran de compra habitual online, como pasó en la compra de alimentación o la compra de productos de farmacia. Sin embargo, otros productos que eran muy habituales de compra online se cayeron porque se cayeron las categorías, básicamente, ¿no? Lo que hemos visto ha sido que la senda de crecimiento de online es muy interesante. Y he puesto esta diapositiva en la cual hacemos una pregunta muy interesante que la hacemos desde hace bastantes años, en la que le preguntamos en qué tiendas ha comprado alguna vez productos que se venden en farmacia o para farmacia. Esto lo que nos da es penetración, no cuota. Pero en el caso, vemos aquí que básicamente nos dicen que compran aproximadamente en dos tipologías o dos retailers online. Esto está agregado, con lo cual puede haber alguna distorsión. Pero básicamente lo que nos importa es, por una parte, que Amazon es un competidor serio y de referencia. Y muchas veces incluso cuando intentan medirlo y intentamos medirlo como hacemos también nosotros y hace IQVIA con el set de marcas, aquí la pregunta es genérica y responde un poco a la realidad, ¿no? Pero cuando intentamos decir, oye, si has comprado la misma marca que se vende en farmacia online, no estamos recogiendo toda la película, no estamos viendo toda la película, porque en muchas ocasiones lo que hace Amazon es tú entras con una marca y te recomienda otra, que realmente además el consumidor comprador no sabe si es de farmacia o no. Esto en el ámbito de los complementos es muy interesante. Aparte, lo que estamos viendo es que el set de categorías que vende Amazon o el peso que tiene Amazon es distinto al resto de retailers online, que es muy interesante y es distinto también a lo que son las parafarmacias. También destacar la parte de perfumerías online. De aquí una de las cuestiones que ha pasado es que algunos de los retailers online de perfumería son muy relevantes, algunos de los retailers físicos de perfumería son muy relevantes en el ámbito online. Incluso yo tengo dudas de que se recoja correctamente la información de determinados retailers en el ámbito online, que probablemente tienen mucho peso, como puede ser un Primark. Y ahora vamos a un tema que para nosotros ha sido pues muy interesante, porque hemos visto que en este entorno versus el año pasado, que había una situación en la cual había unos cambios bastante más bruscos por lo que fue el impacto de la subida de los precios a partir de febrero-marzo de 2022, la planificación de la compra ha subido significativamente. Entonces, en un primer momento, probablemente lo que hicieron los clientes de la farmacia fue reaccionar e intentar buscar la mejor oferta. Una vez que ven que la situación se ha estabilizado en cuanto a subidas de precios, se ha estabilizado y además tienen una percepción de que han perdido poder adquisitivo, lo que intentan es ahorrar. Una de las cosas que sabemos también es que básicamente desde mediados de 2022, creo, la tasa de ahorro en España ha subido. Y eso es un tema interesante, y además estamos viendo que mientras que el consumo está creciendo, porque estamos creciendo en población y los mercados están creciendo en valor, el consumo per cápita, que es una de las cosas que también, por ejemplo, IQVIA en los informes habituales publica, que es bastante fácil de hacer, está decreciendo. Pero esto no pasa solo en farmacias, sino pasa también en categorías como alimentación. Entonces, la verdad, los mercados crecen porque somos más y porque los precios son más altos. Pero al final la gente es bastante más precavida o tiene cierta precaución a la hora de en qué se gasta el dinero, ¿no? Evidentemente las cosas y las crisis van por barrios. Una de las cuestiones es que al final la fidelidad de los compradores está en juego, porque a medida que buscan mejores opciones de precio y buscan ahorrar,
pues lo que hacen es cambiar de canal o incluso cambiar de marca, ¿no? Porque están más receptivos a esas promociones, a esas ofertas, a esos precios. Esta es la situación que os comentaba. Entonces, mientras que en 2022 el estudio está hecho antes básicamente terminamos cuando empezó la guerra de Ucrania, estábamos hablando de un 63, en el 2023 lo hicimos en abril-mayo, que es normalmente cuando queremos hacerlo, y en 2024 hemos empezado en abril, terminamos un poco más tarde porque el estudio era un poco más complejo, y vemos que al final ahí ha habido un crecimiento significativo de 8 puntos de planificación en la compra. Si comparamos y vemos el tema de cómo se comporta, aquí ¿cómo hacemos esto? Básicamente lo que le preguntamos es si ha tomado la decisión de categoría y marca y ha mantenido la decisión y no la ha cambiado después de visitar la farmacia, y decimos que ha tomado la decisión en casa, y lo que veis como en la barra verde, lo que te dice es que ha tomado la decisión en la farmacia bien porque tenía una categoría y marca planificada y ha cambiado, o porque tenía la categoría pero no tenía la marca planificada, entonces ha tomado la decisión de marca en la farmacia, o porque no tenía la categoría planificada y al final algo ha surgido o algo ha pasado en la farmacia que le ha hecho comprar algo que no tenía pensado. El tema de impulso, la categoría no planificada, en un entorno en el cual tenemos un ticket medio de alrededor entre 2 y 3 artículos, pues la verdad es que hay poco impulso a nivel categoría, pero siempre es importante medirlo todo. Aquí lo que estamos viendo es que en cuanto a las decisiones en la farmacia o fuera de la farmacia, las generaciones más jóvenes toman más decisiones en la farmacia. Esto es muy relevante, porque si queremos captar el cliente, como si dijéramos, de las generaciones más jóvenes, y para mí la generación más importante aquí es la millennial, los Z todavía nos compran poco en farmacia, pero la millennial son heavy users de la farmacia porque están presentes en muchas categorías importantes. Esta gente o este tipo de cliente es un cliente que, interactúa con la farmacia, pide consejo y toma decisiones en el punto de venta. Y entonces esto es interesante porque estamos compitiendo con canales en los cuales tienen una serie de activos, pues tenemos que intentar pues hacerlo lo mejor posible, y estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la gestión de elementos clave en retail, como pueden ser surtido, precios, promociones o visibilidad. Hemos hecho en este caso una pregunta específica a los que han tomado la decisión en tienda de por qué, o en la farmacia, por qué han tomado esa decisión, y me voy a fijar primero en lo que es las barras de la izquierda, la que pone Total Farmacia 2024, porque para el total de los compradores y clientes de Consumer Health en farmacia, la recomendación del farmacéutico y su equipo es la principal motivo de compra. Y lo vi en el punto de venta, como veis, es el segundo, con un 36 y un 29%. Pero si lo dividimos por generaciones, vemos que el comportamiento es muy diferente. Por una parte, vemos que las generaciones más jóvenes, el impacto de la visibilidad es muy importante, y en las generaciones más veteranas, el impacto de la recomendación gana relevancia. Esto tiene importancia porque yo creo que una de las cuestiones, vemos que además los millennials tienen esa mezcla de visibilidad y consejo que es francamente interesante. Si además esta misma pregunta la aplicamos a los dos canales con los que estamos compitiendo, que son las parafarmacias, los 3 niveles de ECI o el Corte Inglés, parafarmacia de gran distribución, y las parafarmacias de perfumería que estamos metiendo aquí, no metemos, o sea, que si lo preguntamos y alguna cuestión tendremos aquí, pero la parafarmacia de pie de calle, aquí lo que vemos es que la recomendación del farmacéutico veíamos que era muy importante en lo que es la farmacia, y lo más importante de la parafarmacia es lo bien el punto de venta. Y vemos que online es precio y promoción, con lo cual aquí tienes básicamente cuáles son las palancas clave de toma de decisión en tienda por cada uno de los canales. En la parafarmacia vamos a ver que la visibilidad va a ser clave, también en combinación con precio y promoción. Y en online vemos que precio y promoción pues es lo que condiciona, como si dijéramos, la decisión en lo que es la tienda online. Bueno, y entonces ahora vamos a ver una cosa muy rápida. El shopper en general en farmacia es marquista, y básicamente es más marquista que en otros canales, pero lo que estamos viendo es que en los últimos años, a raíz de la pandemia, vemos que el shopper se ha vuelto más pragmático que marquista. Aquí tenemos, y además esto lo hemos hecho, si veis el cambio, por ejemplo, en 2011 todavía no teníamos
en todo su esplendor la crisis, porque sabéis que llegó algo más tarde y todavía ya, aunque estábamos metidos en la crisis, la situación se puso peor en 2012, 13 y 14, y en 2014, como veis, pues ahí veis que el porcentaje de clientes que nos decían que eran marquistas pues había bajado un 49. Con lo cual, aunque esto no correlaciona exactamente, sí nos dice cómo es la percepción de lo que es el cliente con relación a la propuesta de valor que pueden ofrecer las marcas. Y ahora vamos a hablar de una de las cuestiones clave, que es el tema del punto de venta. El punto de venta es clave y pensamos que además la farmacia tiene una gran oportunidad de mejora en lo que es experiencia de compra. Y esto no debe, o sea, muchas veces no hay que confundir la satisfacción con la valoración de experiencia de compra y además de atributos concretos de lo que es la experiencia de compra, más cuando nos comparamos con otros canales, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a mostrar es, desde que empezamos este tipo de estudios, preguntamos si el comprador va directamente al mostrador o visita los lineales. Este dato ha variado entre un 62 y digo en condiciones normales, porque durante la pandemia subió a un 80 y tantos y la gente no visitaba los lineales, pero ha estado en el torno de alrededor de 2 tercios. Aquí lo que vemos también una vez más es que las generaciones más jóvenes interactúan más con lo que es el punto de venta y con los lineales. De una manera clara vemos que tanto generación Z como millennials interactúan más que las generaciones más veteranas, que van más al mostrador. Una de las preguntas que cometemos en el cuestionario es, que esto desde el punto de vista del cliente es interesante, es dónde estaba el producto que había comprado. Entonces vemos aquí, en cuanto a lo que es el producto estaba visible o no visible, vemos que el 23% de los productos que se venden en Consumer Health no están visibles, o que el consumidor comprador percibe que no están visibles, están en el cajón, la rebotica, etcétera. En lo que es las generaciones más jóvenes, vemos que el porcentaje de producto visible sube al 78%, que esto tiene que estar correlacionado con que compran más, obviamente, en lineal, y que compran más cuestiones que están visibles porque la visibilidad les impacta. Luego vemos también que cogen más productos que están en libre acceso versus mostrador, y cogen más productos que están en exposición, lo cual nos está diciendo que el tipo de compra es diferente de las generaciones más maduras. Y además para nosotros esto es clave, porque vivimos de captar clientes, y la captación de clientes se produce sobre todo en generaciones como la millennials, que siempre ha sido una generación clave para la farmacia. Ahora, una de las cosas que vamos a ver es el aumento de la compra en promoción. Vemos que la compra en promoción está en niveles de un 16% en farmacia, que para farmacia y online vemos que el nivel de promoción es muy, muy alto, y que además las generaciones más jóvenes son más sensibles a las promociones. En un post que he publicado en LinkedIn hablaba sobre la importancia de las promociones, no solo por el impacto que tienen como incentivo para comprar, sino porque nos dan también la posibilidad de coger y hacer las categorías y las marcas visibles y ganar visibilidad en el punto de venta. Y además, una de las cosas es que siempre es más fácil recomendar algo que está en promoción que algo que no está en promoción. Esta es una pregunta muy interesante que hacemos desde hace unos años, que es ¿por qué compras este producto también en otros canales? Lo hacemos a los compradores de farmacia, a los compradores que están que compran fuera del canal, también les hacemos preguntas parecidas de que por qué no han comprado en farmacia. Y al final lo que sabemos es que aquí hay muchos atributos, pero básicamente la combinación de precio y promoción es uno de los principales drivers de cambio de canal. También vemos que algunas cosas que he puesto ahí que ya me llaman la atención es que los productos son fáciles de coger o están los precios indicados. Lo que me está diciendo es que en otros canales, sobre todo en lo que es la parafarmacia, la gestión de los espacios en el punto de venta, las implantaciones, etcétera, y el tema de precio, pues es un tema que es un tema crítico en el aspecto de retail. El tema de precio no es una cuestión baladí o poco importante, porque el no indicar el precio puede ser una barrera de compra, porque normalmente no compramos cosas que no sabemos cuánto cuestan, porque al final esto tú tienes que pagar el tema. Entonces, indicar los precios pues puede coger y hacer que estemos, no indicar los precios, estamos frenando determinadas compras que al final, si les damos la información de precio, podrían coger y tomar la decisión de comprar el producto directamente en el lineal. Además, una de las cosas que hemos observado cuando hemos hecho compras acompañadas, nos vamos a veces a comprar con lo que son clientes de la farmacia, es que el cliente cuando entra a la farmacia no pregunta
en más de una, como máximo 2 ocasiones por un precio de un producto, con lo cual estamos perdiendo oportunidades. Y ahora, por último, vamos a hablar de una cuestión que yo creo que es la cuestión clave, es la farmacia debe mejorar experiencia de compra, sobre todo para competir con otros canales. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que ha pasado en los últimos años es que el nivel de satisfacción en general del cliente de la farmacia y de la ciudadanía con la farmacia es muy alto. La farmacia ha ganado mucha credibilidad y ha hecho un excelente papel en los últimos años, sobre todo en la pandemia, y ha puesto en valor la labor asistencial delante de lo que es la sociedad. Pero eso no quiere decir que no hayamos retrocedido en algunos ámbitos, y en este hemos retrocedido. Sobre todo la pandemia ha hecho mucho daño a lo que es la importancia de la gestión del punto de venta en la mente de los farmacéuticos. Esto evidentemente no se puede generalizar porque hay farmacias y farmacéuticos que adquieren excelentes propuestas de retail y que hacen ejecuciones en el punto de venta pues de gran nivel y comparables a los mejores retailers, ¿no? Pero en general lo que es el canal, pensamos, y cuando hablamos aquí de la farmacia, hablamos del promedio de farmacia, pues tiene una oportunidad de mejorar la experiencia de compra. Y esto no lo decimos solo desde el punto de vista de cómo generamos opinión, sino con datos fundados. Nosotros lo que hacemos es, cuando hacemos estudios de clientes en distintos canales, preguntamos por aproximadamente entre 15 y 20 atributos adaptados a lo que es el canal. Algunos son comparables. Una de las cosas que sabemos, y a veces hay que bucear un poco más, es que el nivel de satisfacción, la farmacia tiene una clientela muy satisfecha y fiel, porque es una clientela de proximidad. Esa clientela al final te evalúa muy bien. De hecho, la media de satisfacción de los atributos estamos hablando de 7,9. Cuando hablamos de NPS, que es una medida de recomendación y de satisfacción, en promedio en farmacia los NPS están muy por encima de lo que son otros sectores. Pero luego aquí lo que vemos no es solo lo que es la puntuación, que evidentemente vemos que comparado con lo que es la parafarmacia y más en el tema de servicio, pues la parafarmacia evidentemente pierde. Pero si nos vamos un poco a cómo se distribuyen o normalizamos las respuestas para poder ver un poco más, vemos que una de las cuestiones que vemos en la farmacia es que le ha ofrecido productos y marcas alternativas. Es una de las áreas de mejora. También le ha dado información adicional sobre el producto. Lo que vemos es que hay una oportunidad de mayor proactividad comercial en lo que es la farmacia versus, en este caso, la parafarmacia. Pero es verdad que cada vez lo que estamos viendo es que la proactividad comercial, incluso aquí lo que vemos en la percepción que tiene el cliente de la proactividad comercial en farmacia versus la parafarmacia, pues aunque estamos viendo que el 26% te dicen que le han recomendado marcas alternativas o productos adicionales, o en lo que está a la derecha, que está más relacionado con la venta cruzada de otras categorías relacionadas con el producto, vemos que la parafarmacia gana. Y esto que puede parecer decir, bueno, pero ¿cómo es posible? Pues yo la verdad es que cuando uno tiene la oportunidad de estar por ejemplo, en un Primor o un Druni y se acerca, y además la percepción que tiene el consumidor comprador es que la asesoran bien o mal, o que hay mucha proactividad desde el punto de vista comercial una vez que interactúas con el personal de tienda, ¿no? Estos atributos son atributos relacionados con lo que es el entorno retail o de tienda, y aquí en estos gráficos lo que vemos que el gráfico, aunque tiene parecidos, lo que sí se parece ya es la puntuación, pero vemos que tiene algunas diferencias. Y en el caso de la farmacia vemos que la parte de los productos tienen buenos precios, hay suficientes promociones y las promociones son fáciles de localizar, pues son cuestiones que se perciben como áreas de mejora. También vemos que siempre encuentro el producto al precio que busco, que está muy relacionada con el tema de precio. Entonces, aquí vemos que hay algunas cosas. Luego, hace un par de años hicimos un estudio muy interesante en el cual le preguntábamos a los consumidores compradores que nos compararan directamente la farmacia con cada uno de estos establecimientos. Y aquí la verdad es que no salió muy bien parada la farmacia, porque vemos que la perfumería nos gana prácticamente en casi todo. Empatamos en asesoramiento, pero nos gana en imagen de precio y en promociones, pero incluso en surtido, porque tenemos que tener en cuenta que la percepción que tiene el shopper y cliente de la farmacia de la perfumería es que si yo voy a comprar categorías de dermocosmética, tengo selectivo, tengo las marcas de parafarmacia y tengo consumo. Vemos que las tiendas online nos ganan en surtido e imagen de precio, evidentemente no en asesoramiento, y que los hipermercados, que evidentemente tampoco nos ganan en asesoramiento, nos ganan en precio y promoción, ¿no?
y vamos a los herbolarios que incluso podíamos pensar que a estos les íbamos a ganar de calle, y la verdad es que en alguna cuestión como asesoramiento prácticamente pues estamos ahí, aunque dicen que están un poquito por encima, pues podríamos decir que casi empatamos, y que en alguna cosa pues incluso nos ganan, y los herbolarios, yo digo, esto también no está muy bien gestionado desde el punto de vista de retail. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que como farmacia tenemos un activo en lo que es la venta, evidentemente, de nuestro negocio principal, que es el medicamento, que genera de por sí un tráfico natural hacia nuestro establecimiento que debemos aprovechar con ese desarrollo de negocio de las categorías de venta libre consumer health. Aquí lo que estamos viendo es, a la izquierda, estamos poniendo la frecuencia de visita a la farmacia de la gente que compra en otros canales, y para que os hagáis una idea, no lo he puesto aquí en el gráfico, el comprador promedio de farmacia visita unas 5 veces y pico la farmacia al trimestre. Estamos hablando aquí que el comprador de online visita 4,3, es decir, es menos usuario. Vemos que el comprador de Amazon, porque prácticamente Amazon compra casi todo el mundo y se aproxima a lo que es el total de la población, estamos hablando de un 5 veces, que se aproxima más al 5,3 de farmacia, y vemos que al final el que menos compra, pues a lo mejor los que compran en determinados retailers online. Pero estos compradores visitan la farmacia, con lo cual tenemos oportunidades de venderles. Lo que estamos viendo a la derecha es que también compran, como en este caso estamos viendo en tiendas online, y vemos cuántas veces ha comprado en tiendas online, y vemos que también compran en tiendas online, y cada vez además lo que estamos percibiendo es que compran más veces, ¿no? No es una cosa que sube exponencialmente, pero va subiendo poco a poco, ¿vale? Esta diapositiva es muy interesante porque le preguntamos por qué motivos compras productos de farmacia para farmacia en esta tienda. Esta es la visión complementaria a lo que veíamos antes. Antes le preguntamos a la de farmacia por qué compras en otros canales. Ahora le preguntamos al que está en la perfumería y acaba de comprar un producto de farmacia para farmacia por qué ha comprado ese producto ahí o por qué no lo ha comprado en la farmacia. Y lo que vemos es que está hablando de precios, está hablando de aprovechar la compra, está hablando de surtido en el caso de los hipermercados. En el caso de la perfumería habla de precio, pero también de surtido, promoción. Y en el caso del Corte Inglés, pues vemos que no habla de precio, sino habla de que tiene mucho surtido, que aprovecha para hacer la compra, incluso por la calidad de los productos, ¿vale? Ya esto para terminar, simplemente nosotros un recordatorio de que cada vez estamos más presentes y queremos ayudar más a la farmacia, que tenemos un planteamiento bastante, yo diría, innovador con respecto a lo que hacen otras consultoras, porque nosotros tenemos una visión retail, y que además una visión retail focalizada en el cliente. Ponemos el cliente en el centro y hay que entender al cliente, y empezamos por analizar estratégicamente el entorno. Nosotros venimos trabajando y somos una empresa experta en data y empresa experta en data relacionada con el retail. Trabajamos con herramientas como el GIS, que son el software para mover y analizar información geográfica, y desde hace muchos años hacemos cosas para intentar explicar cómo es el entorno y cómo ha variado el entorno de la farmacia, tanto sociodemográfico como competitivo. De hecho, una de las cosas que tenemos también es que proporcionamos a los laboratorios los potenciales de la farmacia, porque hacemos cosas en otros sectores también relacionados con calcular el potencial de establecimientos para departamentos de retail de expansión y para otros motivos. Y al final lo que hemos hecho ha sido pues incorporar esta información en una serie de análisis que le llamamos análisis de entorno sociodemográfico, que tienen distintos niveles de profundidad en función de si tenemos información del cliente de la farmacia para geoposicionarla o no la tenemos. Pero si no la tenemos, también tenemos el conocimiento de cuál es el área de influencia de la farmacia, y además trabajamos a un nivel que normalmente no trabajan otras consultoras, porque nosotros trabajamos a nivel portal y no sección censal, y tenemos mucha información. Para que os hagáis una idea, aquí hemos hecho fichas o análisis de entorno para unos 8.000 farmacias en los últimos 10 años. Es verdad que en la mayoría de las ocasiones no han sido bajo la marca Supertec, sino trabajando con laboratorios y cooperativas. Pero esto nos da también una experiencia y calidad del dato que nos permite ayudar a la farmacia, y además pensamos que este es el primer punto que hay que hacer cuando vas a hacer un plan de marketing o cuando vas a revisar la estrategia, es ver qué está pasando en tu entorno, tanto desde el punto de vista de sociodemográfico como también competitivo,
Y aquí además hay que analizar con quién realmente estamos compitiendo. Ahora, por ejemplo, una de las cosas relacionadas con esto que estamos comentando hoy es que vamos a empezar a hacer alguna cosa muy interesante de la mano de algún laboratorio para ayudar específicamente a competir con retailers concretos, como puede ser un Primor o un Druni, a farmacias que se ven afectadas porque tienen muy cerca uno de estos operadores, ¿no? Entonces, esto yo creo que es crítico, conocer con quién compites y al final adaptarlas a la estrategia y conocer a tu cliente. Lo segundo tema es que pensamos que hay una grandísima oportunidad en el sector y en el canal farmacia de mejorar la experiencia de cliente en base al conocimiento diferencial de lo que es el cliente. Nos sorprende que, nosotros somos expertos en estos temas, llevamos trabajando con algunos de nuestros clientes fuera del sector pues más de 10 años, haciendo pues desde las cuestiones más básicas a cuestiones más sofisticadas para entender al cliente, y nos sorprende que la verdad esto es un tema todavía que tiene un potencial de mejora en farmacia y que además aporta mucho, porque tomar decisiones basadas en datos y en el conocimiento específico del cliente puede marcar la diferencia. En este caso, nosotros estamos haciendo y hemos hecho cosas con farmacias y es una de las áreas donde nos queremos focalizar en el futuro. Esto ya creo que es para nota. Con algunos de los retailers y algunas experiencias que hemos tenido en el ámbito de retail, para que os hagáis una idea, el primer cliente con el que trabajamos, casi el segundo diría, fue Carrefour, y estuvimos en un proyecto para ayudar a la empresa que gestionaba toda la parte del plan de fidelización a la base de clientes a segmentar los clientes. Entonces, este tipo de segmentaciones las hacemos también con nuestro principal cliente, que es GoFit. Hemos hecho cosas con información fidelizada con algunos de los retailers clave en perfumería, y pensamos que aquí hay un aspecto diferencial que además con toda la parte de las capacidades analíticas avanzadas de IA y las posibilidades que ofrecen de automatización los software de gestión de clientes o de relación digital, nos permiten hoy en día hacer cosas que hace tiempo eran mucho más complejas. Y es al final segmentar estratégicamente con a los clientes con, si es posible, con data de cliente, porque la tarjeta de fidelidad puede y debe servir para más cosas, y al final en función de eso intentar actuar primero pensando y personalizando para luego coger y automatizar lo que funciona para poder coger y tener impacto a futuro. Y por último, una de las cuestiones que la dejamos para el final, pero para nosotros es clave y se puede hacer independientemente que hagamos los demás. Somos expertos en temas relacionados con gestión por categorías, con optimización de surtidos. Básicamente, para que os hagáis, en estos años, de manera alguna forma directa, la manera indirecta, a través de laboratorios y alguna cooperativa, hemos implantado o hecho ejercicios de optimización de surtido e implantación con dato, evidentemente, y personalizado para las farmacias en más de 500 farmacias. Entonces, esto normalmente lo hacemos de la mano del laboratorio en proyectos de lo que ellos llaman gestión por categorías, pero también hemos hecho cuestiones directamente con farmacias, ¿no? Y yo creo que primero hay que empezar por el tema de surtido para la implantación, para luego gestionar el tema de precios y promociones. Y yo no tengo muchas cosas más. Lo que sí, voy a dejar un tiempo para hacer preguntas, y ahora estoy a vuestra disposición para que hagáis las preguntas que consideréis oportunas. José, muchísimas gracias. Hay 3 preguntas ya, así que si quieres vamos a responderlas, ¿vale? Las leo en voz alta. Mira, Juan ha preguntado hace un ratito. Relativo a los hábitos de compra, ¿creéis que la generación X cambiará sus hábitos cuando envejezca o mantendrá los actuales? ¿Hay datos de evolución de algún otro mercado? Datos de evolución de otros mercados, yo diría que no tengo, pero yo sin duda creo que es ley de vida. Al final, en cada etapa vital tienes unas necesidades distintas. Yo creo que, mira, leía un artículo de una consultora en farmacia en el tema que estaba hablando de el cliente, como si dijéramos, más senior. Yo creo que en esto la farmacia sabe mucho, porque al final el consumo de medicamentos se correlaciona con la edad. Entonces, como si dijéramos, los usuarios, los polimedicados y los usuarios intensivos de la farmacia, pues son
son gente más mayor, pero en el tema de Consumer Health, la edad promedio del consumidor comprador de Consumer Health está alrededor de 45 años. Lo que estamos viendo, evidentemente, es que con el envejecimiento de la población, pues va a haber categorías y además con una generación mucho más formada y mucho más consciente de que tiene que apostar por el autocuidado, va a haber categorías que van a crecer y que se están desarrollando. De hecho, pues desde estudios que hemos hecho de tendencias o que hemos visto de otras consultoras, sabemos que hay categorías como puede ser todo relacionado con salud de la mujer, como menopausia, que van a tener mucho impacto y que cada vez tienen mayor importancia en la farmacia y tienen una tendencia más positiva. Todo relacionado con articulaciones, dolor, todo esto, pues evidentemente tiene muchísimo potencial. Estamos viendo el crecimiento que están teniendo toda la parte de complementos y vitaminas y además donde la farmacia está muy bien posicionada. Yo creo que esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que hay que hacer también el análisis de cómo captamos clientes. Y muchas veces cuando perdemos negocio, y es una de las cosas que estoy analizando y he analizado con algunos de mis clientes, es muchas veces te preocupas por la parte de fidelización y evidentemente tienes que hacerlo. Pero la parte de captación es crítica, porque si no captas vas a tener un problema a medio y largo plazo. Entonces, toda la presentación hoy y el desde hace algunos años, nuestra preocupación es cómo la farmacia se mantiene un canal vivo, atractivo, para captar clientes que por perfil van a ser más jóvenes y además en los que están adoptando determinados hábitos de compra que van a durar. Entonces, hay una de las cosas que veíamos en el que los compradores más veteranos van más alineados. Los compradores más veteranos piden más por marca, que es una de las cosas que no hemos mostrado, pero le preguntamos a la gente cuando llega al mostrador qué hace. ¿Por qué? Porque ya tienen sus hábitos más establecidos. Aparte, nos volvemos más conservadores con la edad. Es inevitable. Ya tenemos además unos hábitos y una experiencia de consumo y de uso que metemos en la ecuación, que generaciones que están entrando en las categorías pues tienen menos, ¿no? Entonces, yo no sé si te he respondido, pero yo apostaría, yo lo que tienes que hacer también, y estábamos viendo ahí, depende de dónde esté tu farmacia y cuál es tu entorno. Si tu entorno es un entorno en el cual ves que la población que está envejeciendo, que va a tener mucho peso, población a partir de 45-50, pues tiene que darle prioridad a esta categoría. Yo el tema de lo que decía el análisis estratégico del entorno, tú como negocio puedes elegir qué es lo que quieres, por qué quieres apostar, pero tienes que tener en cuenta el mercado en el que te mueves. Porque si quieres apostar por por ponerlo así de manera un poco bestia, tú quieres apostar por el universo bebé y por infantil y tienes una zona envejecida que no tiene niños, pues vas a vender muy poco. Entonces tienes que coger y adaptar un poco y apostar por categorías que tengan que tus clientes al final te demanden, ¿no? Entonces, eso no quita que dentro de las categorías que te demanden, pues tengas que especializarte y tengas, como si dijéramos también, pues tu motivación para apostar por él. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí, José. Vamos a por la siguiente, si te parece. Es de Nati y pregunta si la pérdida del peso de la farmacia en Consumer Health es general para todas las categorías o hay algunas más afectadas. Pues Nati, me estás haciendo una pregunta, no soy un experto en temas relacionados con dieta. El tema básico en la dieta es que con todo lo que está pasando, pues hay una combinación de que hay determinados medicamentos que están impactando y que, como si dijéramos, hacen fácil el que la gente pierda peso con poco esfuerzo, y luego hay una tendencia generalizada que viene desde hace años a que la gente entiende de manera más integral el tema de la pérdida de peso. Y como mi principal cliente es una cadena de centros deportivos, pues es una de las motivaciones clave o de los objetivos que tienen la gente que hace deporte, pero además se ve de una manera integral. Se ve con una composición de nutrición, de hábitos saludables y al final de moverte y hacer ejercicio y no llevar una vida sedentaria. Entonces yo creo que no sé si te puedo responder con el tema pero yo José, creo que se refiere no a la categoría de perder peso, sino a que el Consumer Healthcare en general
Sí, está disminuyendo en la farmacia. pero Consumer Health está, o sea, en el sentido de si está decreciendo. Correcto, yo lo entiendo así. Vale, la pregunta literal, ¿cuál es? Perdona, Laura. Es la pérdida de peso de la farmacia en Consumer Healthcare, es general para todas las categorías Bueno, de consumer. yo o sea, no tengo los datos de IQVIA, pero está perdiendo peso. Lo que está ocurriendo es que en las categorías en las cuales la parafarmacia online era más fuerte, que era sobre todo dermofarmacia, bueno, los retailers de parafarmacia, pero todos, estoy hablando desde el Corte Inglés, hipermercados y las cadenas de perfumería han apostado por desarrollar de manera estratégica. Tener en cuenta que para una perfumería tener la parafarmacia es un factor diferencial con respecto a un Mercadona, por ejemplo, y para ellos es un competidor de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que estos retailers no solo apuestan por la dermofarmacia, por la dermohigiene. De hecho, yo hace bastante tiempo que tuve la oportunidad de estar con Primor, pues me decía que la alimentación infantil era una categoría crítica. Entonces, que si no se la vendía, la compraba. ¿Y por qué? Pues decía, además, una de las cosas que hay que entender es que el rol que juega la categoría, dependiendo del establecimiento que tienes, es diferente. Para Primor, la parafarmacia no es un generador de margen, es un generador de tráfico. Entonces, el rol que juega y de completitud de surtido, de yo ofrezco todo, tengo selectivo, para farmacia y gran consumo, tengo las marcas, tengo desde un La Roche o tengo un Clarins, tengo una marca como L'Oreal. Y eso no lo tienen otros. Sobre todo otros con los que compites o lo tienen peor. Entonces, evidentemente un hipermercado no tiene selectivo y una Mercadona no tiene ni selectivo ni para farmacia. Entonces, una vez que han desarrollado la parafarmacia, hay quien ha apostado, como en el caso de Arenal en su momento, por una visión bastante más integral y hay quien se ha empalacado en lo que es una propuesta muy buena o una propuesta aceptable en la parte de dermocosmética para luego atacar otras categorías que considera interesantes. Y el tema de complementos, empezando por los productos cosméticos, pues evidentemente tiene mucho potencial de salida. Entonces, ¿la farmacia está perdiendo? Claro que está perdiendo. El tema es está perdiendo parte del negocio. Y además una de las cosas que no es que pierdas en el sentido de que decreces, es que estás perdiendo el negocio incremental. O sea, como si dijéramos, el crecimiento se lo están llevando otros, no te lo estás llevando tú. Y eso es preocupante, ¿no? De todas maneras, lo que hay que hacer es competir. O sea, lamentarse no sirve de nada y decir que no quieres este tipo de negocio, porque este negocio es muy importante y puede jugar un rol muy interesante para la farmacia. Muy bien, José. Ahora sí. Sara también nos pregunta cómo puede la farmacia captar a los clientes que son más digitales. Pues una de las cuestiones que hemos visto ahí, hay cosas que está haciendo bien la farmacia, como es el tema de apostar o intentar tener una propuesta digital, ya sea sobre todo redes sociales, etcétera. Pero yo creo que la farmacia tiene que modernizarse como establecimiento retail. Tú, si no eres capaz de contactar con tus clientes en el ámbito, me digo porque muchas veces en redes sociales no sabemos con quién nos sigue, pero si tenemos una base potente de clientes fidelizados con los cuales somos capaces de contactar, eso es otra cosa. Entonces, yo creo que hay que modernizarse, o sea, hay que utilizar la tecnología, esto lo llevo explicando mucho tiempo, tú no tienes un plan de fidelización para darle un descuento a un cliente. Tienes un plan de fidelización porque te permite, por una parte, conocer a tu cliente y por otra, personalizar la oferta y lo que quieres ofrecerle. Porque te da el conocimiento para desde si quieres personalizar contenidos, ya sea directamente con la comunicación con ellos o con lo que haces en redes sociales o en tu web o en otros medios, ¿no? Entonces yo creo que esa visión omnicanal está muy bien, pero tienes que tener en cuenta que al cliente tienes que poder tener información, conocerlo y tratarlo. Y yo creo que en el futuro probablemente, porque una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años con la tecnología es que es verdad que hay un coste, pero que el coste ha disminuido. Que una empresa de tipo medio, como puede ser la farmacia, puede permitirse tener determinadas herramientas digitales para ayudarle a la gestión. Y digo digitales y tecnológicas como tener un CRM o tener alguna herramienta que te permita
tener una estrategia digital con lo que son, con clientes que sean contactables, ¿no? Que yo creo que es clave. En esta línea justo de la omnicanalidad, Álvaro pregunta, viendo la situación del mercado, hay que estar, obviamente, en un entorno omnicanal. ¿Qué porcentaje consideras que va a evolucionar por pesos en cada uno de ellos a medio plazo? Pues no tengo ni la más remota idea, la verdad. Pero el online va a continuar creciendo. Es verdad que esto pasa igual en perfumería selectiva, que está en niveles un poco más altos que lo que es en parafarmacia, aunque yo creo que los datos de parafarmacia probablemente están infravalorados en la parafarmacia online. Pero yo creo que no, como pasa y en alimentación es un caso bastante interesante, porque en alimentación la venta online no crece, ¿no? O sea, no despega, por decirlo de alguna cosa. Crecer sí crece, pero no despega. Creció mucho con la pandemia porque no nos quedaba más remedio, pero vuelve a estar en niveles muy bajos, porque además, en el caso de la alimentación, la situación es distinta, porque tú cuando vas a un supermercado estás haciendo un trabajo que si lo tiene que hacer un retailer online no es rentable, que es coger los productos de los lineales. En el caso de la farmacia, el tema que tenemos es, por una parte, el medicamento como tráfico y por otra, el consejo. Entonces, aquí lo único es, la pregunta unas veces que lo hacemos es, ¿está dispuesto el cliente o el consumidor a pagar más en la farmacia porque en la farmacia tiene un profesional sanitario que le da un consejo? Esa es una pregunta interesante. Yo creo que la farmacia debe seguir apostando por desarrollar categorías de consumer health y por buscar nuevos nichos que le permitan desarrollar el negocio. Tiene la gran virtud y la gran ventaja que tiene, que es que por una parte tiene el negocio de medicamentos y por otra tiene una clientela fiel que confía en el farmacéutico y su equipo. Entonces yo creo que tienen activos y lo que le falta un poco también es que hay que gestionar y hay que competir y no siempre hay que entender que pues lo que estaba diciendo, el rol que juega para ti, el rol que juega para otros, y que no hay que competir en todo, que hay que competir en determinado tipo de referencias y categorías. Y esto es complejo porque muchas veces pues el farmacéutico tiene un surtido complejo, muchas cosas que hacer y no es un especialista muchas veces en retail. ¿Sería, José, la categoría veterinaria una de estas categorías a las que te refieres? Alba pregunta algo así. Vamos a ver, yo creo que tiene un enorme potencial. Enorme potencial. Una de las cosas coincide en el FEFE con un doctor veterinaria que además tiene una clínica y me puse, bueno, como me gustó mucho su presentación, me puse a hablar con él y me decía que tenía un enorme potencial. Tanto la parte de medicamentos como la parte de no medicamentos. Pero hay que también tener un surtido aquí adecuado. Él decía, por ejemplo, una de las cuestiones que la farmacia debía apostar por las enfermedades crónicas, tanto en la parte como si dijéramos de prescripción como no prescripción. Yo creo que un enorme potencial. Además que con la caída de la natalidad, los animales son parte de la familia. Y cada vez hay... Y Alba también pregunta si ves que perfumerías como Druni o Primor se pueden meter también en la categoría veterinaria o sería algo más exclusivo de la farma. Pues ya están. Vete a un Primor y compra un producto para un champú para perros y seguro que lo encuentras. Entonces, ya están. Si es una categoría importante y ve el negocio, lo harán. El único tema que tienen es como la farmacia tiene una restricción de espacio. Entonces, en las tiendas más grandes no van a dudar en tener propuestas de valor interesantes, ¿no? Y si la categoría la ven interesante, van a estar. Muy bien, José. Ya está, son las 6:05. Aquí Manuel ha preguntado qué servicios ofrecéis a la farmacia, como Shoppertech. Pues ofrecemos el abanico de lo que has visto. Hacemos desde análisis, hacemos consultoría, pero hacemos desde análisis de entorno sociodemográfico competitivo, que es una cosa que tenemos muy trillada. Hacemos mucho análisis de clientela. Ten en cuenta que no creo que probablemente seamos la empresa que más en los últimos 10 años o 15 que más ha estudiado al cliente de la farmacia. Entonces, para farmacias hacemos estudios de clientela que recomendamos, hacemos auditorías de competencia y en algunos casos estamos haciendo temas de optimización de surtidos. Y lo próximo que quiero hacer es el tema
queremos meternos con lo que hacemos fuera del sector en tema de fidelización de clientes y personalización de la oferta una vez segmentada a los clientes. Muy bien, José. Pues si os parece vamos a ir dejándolo aquí. Muchas gracias, José. Hemos visto que conocer al cliente en profundidad a través de los datos que ofrecéis, precisamente desde SuperTech, es clave para mejorar su relación con él y para poner en marcha estrategias específicas enfocadas a optimizar los resultados en la farmacia. No dudo que la sesión de hoy será de gran ayuda para todos los farmacéuticos que nos han acompañado. Nosotros volveremos muy pronto con un nuevo IM Meetings. Os mantendremos informados a través de nuestros canales habituales. Mientras tanto, podéis seguir toda la actualidad del sector farmacéutico en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar. Hasta muy pronto, José. Nos vemos muy pronto y eso, que muchísimas gracias. Aquí estamos para que nos cuentes tus investigaciones, tus datos y tus conocimientos. Muchas gracias, Laura. Un placer estar con vosotros y, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias.